comenzamos nuestra primera transmisión en vivo. Estamos muy emocionados acá en Expresar Capacitaciones con este video que va a tratar sobre una de nuestras grandes especialidades, que es la oratoria, la manera en la que nos comunicamos y que podemos realmente desarrollarnos como comunicadores y como oradores eficaces. A medida que vayan llegando, les voy a ir introduciendo sobre este tema que es verdaderamente fascinante y que acá en Expresar Capacitaciones nos encanta. Y los vamos a ir saludando también y vamos a ir contestando todas sus consultas directamente en vivo. Vamos a estar aquí desde las 9 hasta las 10 de la noche y vamos a poder responder todas esas dudas, preguntas que siempre tenemos de cómo enfrentar a distintos tipos de audiencias. Quiero saludar a todas las personas que se están sumando. Estamos muy agradecidos de que puedan unírsenos hoy en esta experiencia que por un lado nos fascina, pero por otro lado nos pone un poco nerviosos. Es importante que sepan que todos tenemos en algún momento un poco de nervios o un poco de miedo a hablar delante de una audiencia. Y hablar delante de una cámara en un video en vivo en Instagram o en YouTube o quizás en una presentación o incluso en un currículum online que se utiliza mucho hoy en día, también tiene un efecto que nos puede hacer sentir nerviosos o que nos puede hacer sentir un poco ansiosos. Es completamente normal porque biológicamente los seres humanos no estamos preparados para hablar en público, a pesar de que somos absolutamente incapaces de sobrevivir sin algún tipo de comunicación. Como veo que ya han llegado varios y además estamos unos minutitos retrasados, son un poco más de las 9, voy a empezar con la primera pregunta y es en realidad la que motiva este video en vivo. Muchas veces me han consultado en las capacitaciones y también fuera de ellas qué significa ser un orador o qué significa la oratoria. Incluso he tenido experiencias muy graciosas con personas que me conocían poco, que no me conocían y que creían que la oratoria tenía algo que ver con rezar, porque lo asociaban con oración, con oratorio, y la verdad es que pertenecen a la misma familia de palabras. Oratoria, oración, orar, hablar, son todas palabras relacionadas y que tienen que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos utilizando nuestra voz. Hay una definición que es la que usamos en nuestras capacitaciones de oratoria en expresar y que es la que más nos gusta, que dice que un orador es una persona que se comunica con otras personas a través del uso de la palabra. Y no solamente se comunica, sino que genera verdaderas conexiones. Este tema de la conexión es extremadamente importante porque tenemos que entender que un orador siempre va a buscar vincularse con otros. Si no busca ese tipo de vinculación, entonces no puede ser jamás un orador efectivo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, tenemos que retrotraernos un poco a nuestra historia biológica y a nuestra historia evolutiva. Imagínense hace cientos de miles de años los primeros homínidos, los primeros hombres que se pusieron de pie, empezaron a caminar en dos patas y se enfrentaron con todas las dificultades de ese contexto histórico, social, de ese contexto natural que era totalmente nuevo y desconocido y también observado y vivido de una forma nueva y desconocida. Estos homínidos iniciales, estos Homo sapiens y estos distintos ancestros nuestros descubrieron en realidad que estaban bastante vulnerables ante el entorno. No tenían garras, no tenían pieles gruesas, no tenían caparazones, no tenían todos estos elementos con los que la naturaleza ha dotado a los distintos animales para permitirles sobrevivir al contexto natural, al contexto de los entornos naturales. Y teníamos este hombre primitivo que estaba bastante desarmado. ¿Qué sucedió? El gran beneficio que tenemos los seres humanos, lo que nos permite sobrevivir en cualquier contexto y en cualquier situación, es justamente nuestra capacidad de utilizar el lenguaje. La capacidad de comunicarnos, la capacidad de hablar fue lo que nos permitió crear las primeras comunidades, juntarnos con otros hombres y encontrar maneras de sobrevivir en estas comunidades. Y si lo pensamos hasta el día de hoy, la necesidad de estar juntos con otros sigue siendo absolutamente insuperable para los hombres. Imagínense esto.
Imagínense que de pronto se extinguiera toda la raza humana y solamente quedaran ustedes. ¿Qué podrían hacer verdaderamente sin la colaboración de los otros? O sea, a veces ni siquiera podemos hacer funcionar la computadora sin que venga un técnico y nos ayude, o hay cosas que no todos sabemos hacer. Por ejemplo, algunas personas saben cocinar, pero otras personas no saben cocinar. Algunas personas son muy buenas con las matemáticas, otras personas son muy buenas con la literatura, pero si fuéramos totalmente solitarios, si fuéramos una especie que tuviera que sobrevivir individualmente, seríamos incapaces de hacerlo. Nuestra principal herramienta de supervivencia es entonces la capacidad de comunicarnos, es el lenguaje. Y este también es el origen de los miedos que tenemos a hablar en público, que es un tema por el que me han consultado mucho y sobre el que voy a contestar en los próximos minutos. Tenemos miedo a hablar en público porque tenemos miedo de ser rechazados por esa comunidad sin la cual no podemos sobrevivir. Es un miedo social y es un miedo muy natural que todos los seres humanos experimentamos. Entonces, con este miedo a hablar en público, empieza a surgir la necesidad de entrenarse como oradores. Y esta necesidad es bastante antigua. Ya en la Grecia clásica, siglo IV antes de Cristo, los sofistas, que fueron muy criticados por los filósofos, especialmente por Sócrates y Platón, se dedicaban justamente a enseñar oratoria, porque las sociedades griegas eran sociedades donde absolutamente todo se regulaba a través de la comunicación en los espacios públicos. Por ejemplo, los juicios en la sociedad griega eran muy interesantes, porque uno no iba y contrataba a un abogado que lo defendiera, sino que el acusado, o sea, la persona que era demandada y el demandante, presentaban sus argumentos frente a un jurado de ciudadanos, o sea, ciudadanos como ellos, relacionados con ellos, quizás incluso vecinos, y el que mejor presentaba sus argumentos era el que ganaba el juicio. En muchos casos sucedía que ni siquiera se estaba buscando la verdad, sino justamente quien convencía a su audiencia. El que convencía a su audiencia ganaba el juicio. Por eso los sofistas se dedicaban a enseñarle a las personas a hablar en público, a comunicarse y a ganar en estos espacios públicos que eran tan importantes. Esto sucedía mucho, por ejemplo, en la Grecia de Pericles y siguió sucediendo incluso dentro de todo el Imperio Romano y en la Edad Media. Históricamente las personas que han dominado la palabra siempre han sido las personas que han dominado también a otros pueblos. Y esto que ha sido tan negativo e incluso ha causado tantos problemas y tantas crisis y tantas guerras a lo largo de la historia, en el siglo XXI se está volviendo a favor de todos los seres humanos, inclusive de las minorías. Porque hoy en día todos tenemos la capacidad de expresarnos, todos tenemos canales a través de los cuales podemos hablar, a través de las cuales las personas nos pueden conocer, nos pueden ver, nos pueden escuchar. El gran problema de esto es que al haber tantos canales, nuestras palabras también se pierden. Y ese es el nuevo desafío de la oratoria en el siglo XXI. La oratoria en el siglo XXI tiene dos objetivos. El primero, ayudar a las personas a que se puedan comunicar. Esto es ganar confianza, ganar seguridad, liberarse del miedo y del pánico escénico y encontrar herramientas para que cada individuo, desde su personalidad individual, desde su personalidad única y diferente, pueda comunicarse con éxito, pueda convencer, pueda conmover, pueda atraer a su público. Y el segundo objetivo de la oratoria en el siglo XXI es ayudar a las personas a que su voz no se pierda en la inmensa cantidad de voces que escuchamos todos los días. Ahora voy a contestar algunas preguntas que me han estado llegando a través de redes sociales e incluso que me han hecho varias personas en los distintos cursos que brindamos en Expresar desde el año 2015. La primera pregunta, y esto es muy importante y sé que es un tema que a muchas de las personas que nos están viendo en este momento les interesa, es el miedo y el pánico escénico. Básicamente, ¿qué son? ¿Por qué se producen? ¿Cómo los superamos? Primero hay que hacer una distinción. Miedo y pánico escénico no son lo mismo. Y es muy importante esta distinción. A nivel mundial, el 77% de la población del mundo tiene miedo escénico. Esto quiere decir que cuando se paran delante de una audiencia, les cuesta comunicarse. Les cuesta que les salgan las palabras, les da miedo, se sienten mal. En algunos casos este miedo puede ser un miedo bastante fuerte que lleve a que la persona se trabe y le cueste realmente expresarse.
Solamente el 20% de la población, y esto varía en los distintos tipos de países, tiene pánico escénico. El pánico es una reacción patológica. Está asociado con cuestiones neurológicas y psicológicas mucho más profundas y es una experiencia verdaderamente traumática. La persona que sufre de pánico escénico tiene miedo a morir. La situación de exposición oral es una situación que lo lleva a un extremo del miedo en el cual la persona sufre sensación de muerte. Esto es no solamente que le falta el aire, que le cuesta expresarse, sino que se congela completamente, puede entrar en crisis e incluso se puede llegar a desmayar. En mi experiencia, en realidad son muy pocas las personas que sufren de pánico escénico y muchas de estas personas en realidad experimentan alguna patología psicológica asociada al miedo y al pánico en su vida cotidiana. Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad o estrés crónico, las personas que sufren depresión o las personas que sufren ataques de pánico pueden, por supuesto, sufrir pánico escénico. También podemos sufrir episodios de pánico o episodios de pánico escénico de manera totalmente azarosa, ante una situación que nos supera, que es demasiado estresante, que es demasiado fuerte, demasiado violenta, podemos tener un episodio de pánico escénico. Eso no quiere decir que tengamos una patología que sea permanente. Antes de seguir hablando del miedo y del pánico escénico, les quería recordar que tenemos nuestro libro 12 pasos para convertirte en un orador exitoso, del que voy a estar hablando dentro de un rato. Pero realmente nos encanta tener este libro aquí y nos encanta todas las experiencias maravillosas que nos ha brindado la experiencia de estar publicitando un libro y cuánto nos han acercado a las distintas personas que están del otro lado de la pantalla. Sigo con el miedo y el pánico escénico. Vamos a ver, habiendo hecho la distinción entre lo que es miedo y pánico escénico, vamos a hablar de por qué se produce el miedo. Algo habíamos adelantado, como los seres humanos somos seres humanos sociales, no podemos vivir fuera de grupos, entonces el miedo a ser rechazado por nuestro grupo de pertenencia nos hace sentir miedo también a comunicarnos delante de audiencias grandes porque eso nos expone. De hecho, está comprobado que este miedo aumenta bastante en la adolescencia, que es también donde se da la etapa más fuerte, incluso a nivel neuronal, incluso a nivel químico en nuestro cerebro, donde tenemos que afianzar la pertenencia a los grupos. Por eso los adolescentes a veces tienen estas conductas de hacer lo que hace la manada o hacer lo que hace su grupo de pertenencia. Y por eso se forman, por ejemplo, las tribus urbanas. Cuando yo era adolescente, y ahora voy a delatar un poco mi edad, las tribus urbanas que existían eran los floggers, los emo, pero incluso hasta el día de hoy siguen existiendo tribus urbanas. Por ejemplo, hoy en día son muy comunes los otakus, que es una tribu mucho más dispersa de lo que eran las tribus anteriormente y que encuentran su pertenencia, encuentran su nucleación justamente a través de las redes sociales. Las redes sociales refuerzan bastante el sentido de pertenencia que tienen las personas y es una gran herramienta para poder comunicarnos si sabemos usarlas con eficiencia. El miedo es una reacción completamente natural y no es malo. De hecho, ninguna emoción es en sí misma ni mala ni buena. Todo depende de la manera en la que las manejemos, de cuáles sean las razones por las cuales se produzca esta emoción y cómo nosotros reaccionemos a esa emoción. Incluso emociones, por ejemplo, como la ira, no son necesariamente malas. Una ira que esté provocada por una injusticia social y que nos lleve a intentar remediar esa injusticia es una emoción que tiene un carácter positivo. De hecho, existe un tipo de ira llamado la ira justiciera. Una emoción como la envidia, aunque sí tiene un carácter más negativo, solemos considerarla negativa, si la persona la encausa hacia su propia superación personal en lugar de intentar dañar al otro, también puede ser una emoción con un sesgo mucho más positivo. El objetivo biológico del miedo, porque está programado en nuestro cerebro, está programado en nuestra biología, es que nosotros sobrevivamos. El miedo intenta cuidarnos, intenta protegernos de los peligros que podemos llegar a experimentar en nuestro ambiente. Y es una reacción que se produce extremadamente rápido. Despertar el miedo en el cerebro
tarda menos de un parpadeo, unas centésimas de segundo. Y esto es porque antiguamente, incluso hoy en día sigue sucediendo, cuando experimentábamos miedo, muchas veces teníamos que utilizar todo el tiempo que fuera posible, los segundos que teníamos para reaccionar, para poder sobrevivir a esa situación de miedo. Les doy un ejemplo. Imagínense que se ganan un tour para un safari en África. Bien. Entonces están recorriendo a África, viendo las jirafas, viendo las cebras, los rinocerontes, los animales, disfrutando del tour. Y de pronto un león enorme, imponente, aterrador, viene corriendo directo hacia el auto donde ustedes están haciendo el safari. Lo mejor que puede sentir el conductor del auto en ese momento es miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo va a hacer reaccionar muy rápidamente y va a hacer que arranque el auto y se aleje de esa situación de peligro. Entonces el miedo busca siempre, siempre protegernos. El problema es que estamos condicionados biológica y socialmente para sentir miedo a cosas que no tendrían que darnos miedo. Esto parece un poco confuso, pero lo voy a explicar. Si bien el miedo es biológico, nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida, a partir de nuestras herencias genéticas, pero sobre todo a partir de las experiencias que vivimos, a qué cosas tenemos que tenerle miedo y a qué cosas no. Si bien biológicamente hay algunos condicionamientos, nosotros aprendemos a qué cosas tenerle miedo y a qué cosas no. Por ejemplo, si cuando éramos chicos sufrimos una situación de violencia, ante cualquier situación que se parezca a la experiencia inicial, nosotros vamos a sentir miedo. Entonces, algunas personas pueden, por ejemplo, desarrollar miedo a sus padres o miedo a sus parientes. Pero este no es un miedo que todos consideremos que es natural y que todos sintamos, porque si hemos tenido experiencias positivas con nuestros padres y nuestros parientes durante la infancia, no vamos a desarrollar miedo a las situaciones de violencia familiar. Otra experiencia que puede suceder es, por ejemplo, que desarrollemos fobia a los perros porque un perro nos haya mordido. Biológicamente nosotros no le tenemos miedo a los perros, por lo menos no a todas las razas de perros. Pero si hemos tenido una experiencia traumática, sobre todo en la infancia más temprana, es probable que esa experiencia nos acompañe durante nuestra vida, por lo menos hasta que la hagamos consciente y podamos resignificarla. Entonces, tenemos todas estas características del miedo y tenemos que el miedo se puede aprender. ¿Cómo entonces aprendemos a tener miedo a hablar en público? Este miedo que se conoce como un miedo social. En la mayoría de los casos es un proceso que se produce cuando nosotros estamos en el sistema educativo. Y esto es general en la mayoría de los lugares del mundo. Hasta hace muy poco tiempo la educación no tenía en cuenta la educación emocional o la inteligencia emocional y se consideraba que el alumno exitoso era el que cumplía con todas las tareas, que se portaba correctamente, que permanecía callado en el aula y seguía todas las directivas del docente. Esto lleva a muchos casos a que los docentes, sin saberlo y sin quererlo, censuraran la expresión de sus alumnos. Por ejemplo, haciéndolos callar o castigándolos cuando hacían ruido en clase, o incluso ridiculizándolos o haciéndolos sentir mal cuando tenían que dar una exposición oral y no eran capaces de hacerlo. Además, en casi ningún lugar del mundo el sistema educativo contempla la enseñanza de la oratoria como un tema importante y fundamental para sus alumnos. Y es realmente fundamental. Si nosotros no le enseñamos a los chicos desde pequeños, desde que están en la primaria, a expresarse en público, ¿cómo podemos esperar que posteriormente, cuando lleguen a la secundaria o cuando lleguen a niveles de educación superior, en la universidad, por ejemplo, se expresen y puedan rendir exámenes o puedan rendir evaluaciones orales o puedan pararse delante de una audiencia y dar un coloquio o una exposición delante de sus compañeros? No tenemos una manera de seguir a esos alumnos y acompañarlos en su proceso de aprendizaje si desde pequeños no les enseñamos a hablar en público. Y esa es una de las grandes razones por las cuales todos, y en serio, todos, desarrollamos miedo escénico.
Y digo todos ¿por qué? Porque incluso los oradores profesionales se ponen nerviosos. Y a mí me ha pasado más de una vez. De hecho, cada vez que inicio un curso nuevo de oratoria o de neuroliderazgo o de alguna de las especialidades que trabajamos en expresar, me pongo muy nerviosa y me causa mucho estrés. Me asusta, por ejemplo, que nadie se presente, o me asusta estar hablando y cometer un error, o cuando recién estaba empezando con las capacitaciones y llegaban personas que sabían muchísimo más que yo sobre muchos temas, llegaban médicos, fonoaudiólogos, abogados, jueces, me daba miedo cometer un error. Por ejemplo, un tema que vemos mucho en las capacitaciones de oratoria es el trabajo sobre la respiración, el sistema respiratorio, cómo funciona, cómo podemos utilizar nuestra respiración para potenciar nuestra voz. Imagínense que ustedes están dando una clase sobre cómo utilizar la respiración y sobre el sistema respiratorio, siendo ustedes personas que no se especializan en medicina y teniendo un médico al frente. Es normal tener miedo, porque es un público que de alguna manera nos genera, sin quererlo, mucho estrés, porque nos podemos equivocar y ellos van a notar cuando nos equivoquemos. O al menos ese es el pensamiento que solemos tener. Ocurre también cuando nosotros vamos a rendir un examen. Y además, cuando vamos a rendir un examen, sucede que hay un gran estrés y una gran tensión porque nosotros asociamos ese examen, sobre todo en la universidad, con nuestro futuro. Y creemos que de desaprobar el examen o de fallar en el examen, nuestra vida se va a ver de alguna manera menoscabada. Incluso hay personas que creen en un nivel muy profundo y subconsciente que desaprobar un examen en la universidad es una especie de sentencia de muerte. Parece extremo, pero en realidad funciona así. Cuando nuestro cerebro piensa en el examen, piensa en la carrera, piensa en el futuro, piensa en el porvenir laboral y piensa también en la duración de la carrera. Desaprobar un examen, sobre todo si es un final, en muchas circunstancias significa que nos demoraremos un poco más quizás en obtener nuestro título. Y una gran mentira que nos dicen a nivel social es que si uno no obtiene su título joven, si uno no tiene una carrera y la desarrolla desde joven, no va a poder insertarse después en el mundo laboral. Y esto nos hace pensar que demorarnos en recibirnos, es decir, recibirnos viejos, quiere decir que no vamos a tener trabajo. Y no tener trabajo significa que no vamos a tener los medios de subsistencia para poder sobrevivir. Quiero invitarlos a los que nos están viendo a que vayan haciendo todas sus preguntas, sus consultas, que también vayan haciendo sus comentarios para que podamos ir respondiendo en este vivo. Recuerden que esta experiencia en realidad es una experiencia pensada para las personas que están participando y nos encantaría saber cuáles son sus dudas, sus consultas, para poder ayudarlos verdaderamente y que no sea solamente un monólogo, sino que sea verdaderamente un diálogo. Y esta es otra cosa importantísima que tienen que tener en cuenta los oradores. Siempre deben comunicarse con su audiencia. ¿Por qué? Porque su audiencia es en realidad la protagonista del proceso de oratoria. Decíamos que la oratoria la definimos acá en Expresar Capacitaciones como un proceso donde una persona conecta con otras personas a través de la palabra dicha oralmente. Por lo tanto, si no hay público, no hay orador. Y si el orador no se brinda a su audiencia, no brinda a su audiencia algo que realmente le interese o que realmente sea valioso, tampoco funciona el proceso de oratoria. Se vuelve simplemente un proceso vacío o un monólogo, más como una obra de teatro que como una situación de comunicación. Y la oratoria siempre tiene que ser una situación de comunicación. Voy a contestar otra pregunta que me ha llegado a través de las redes sociales y que se asocia con lo que veníamos hablando del miedo y el pánico escénico. Ya dijimos qué es el miedo y el pánico escénico. Ahora, ¿cómo los superamos? Primero que nada, lo primero que tenemos que saber es que el miedo no es malo. Es una señal de alerta. Si tenemos miedo, quiere decir que algo está sucediendo y que tenemos que prestar atención a nuestro entorno y cuáles son las causas por las cuales estamos experimentando miedo. Una vez que hayamos identificado la situación de miedo, esto es, antes de que podamos agarrar y prepararnos para no sentir miedo, lo primero que tenemos que hacer es respirar profundo.
La respiración es una gran herramienta que tenemos para controlar nuestro cuerpo, para controlar la manera en la que nos sentimos y también para controlar nuestra estabilidad emocional. Respirar nos ayuda a sentirnos más tranquilos, a sentirnos más relajados, a poder comunicarnos con la audiencia de manera eficiente. Entonces, lo primero es respirar, tratar de respirar profundo. Otra buena herramienta para combatir el miedo es hacer una pausa. Hay distintas maneras de hacer pausas, incluso en medio de una presentación. Uno puede hacer una pregunta para que el público les responda, puede proponerles un ejercicio, puede mostrar un video, pasar una diapositiva o incluso puede hacer una pausa muy corta tomando un poco de agua. Estas pausas se llaman pausas activas y el público en general no las considera como un momento donde el orador se detenga o el orador deje de comunicar, sino como un momento de interacción que también hace que las personas puedan comprender y asimilar más fácilmente el mensaje que están recibiendo del orador. Y en esa pausa el orador puede tranquilizarse, puede retomar el hilo de sus pensamientos y puede seguir comunicándose de manera eficiente. Otra manera de trabajar sobre el miedo es comenzar a prepararse antes. Lo primero es que tenemos que tratar, siempre en la medida de lo posible, de no exponernos a situaciones de oratoria sin una preparación previa. Por ejemplo, las charlas TED, que son mundialmente famosas y utilizamos mucho como ejemplos en las capacitaciones de oratoria, son charlas que se preparan con 3 o 4 meses de anticipación. Pero no solamente se prepara el evento con 3 o 4 meses de anticipación, sino que se entrena a los oradores, se ensaya, se escribe los discursos e incluso se hace un ensayo previo final con sonido, con iluminación, con cámaras para que los oradores estén preparados para enfrentar sus audiencias y se sientan cómodos ante los distintos públicos que tienen que realmente convencer y a los que les tienen que hablar. No siempre vamos a tener tanto tiempo para prepararnos como oradores, pero siempre es importante que conozcamos por lo menos bien el tema sobre el que nos vamos a comunicar, que tengamos algún indicio de quién es nuestra audiencia y cómo nuestra audiencia está esperando que sea nuestra exposición y sobre todo que trabajemos con ejercicios de confianza si sentimos que vamos a tener miedo o que nos va a costar estar delante del público. Ya tenemos 2 claves. Primera, respiración. Segunda, preparación. Una tercera clave que también nos puede ayudar a combatir el miedo es la meditación. La meditación nos ayuda a estar estables emocionalmente, a estar tranquilos, a estar relajados, a poder enfrentar y visualizar nuestras dificultades y sentir que las vencemos. Nuestro cerebro tiene varias características interesantes, pero una de esas características es que en un nivel profundo, en un nivel de procesamiento, no distingue verdaderamente lo que es imaginario de lo que es real. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una pesadilla, nos levantamos agitados, asustados y tardamos unos cuantos segundos o unos cuantos minutos en calmarnos, porque nuestro cerebro ha producido reacciones químicas como si el peligro que experimentábamos en la pesadilla fuera real, como si realmente estuviéramos amenazados. Visualizar a través de una buena meditación, imaginarnos en la situación de exposición oral, imaginarnos teniendo éxito ante nuestra audiencia, es una gran manera de combatir el miedo y poder calmarnos. Es una manera excelente de que todas estas emociones negativas que podemos llegar a sentir cuando estamos delante de un público se tranquilicen y de afianzar nuestra confianza. Y una cuarta clave, dijimos, respiración, preparación, meditación. Y una cuarta clave es rodearnos de estímulos positivos. Todos los estímulos que llegan a nuestro cerebro se procesan dentro de él y hay estímulos positivos que podemos utilizar para contrarrestar el miedo, tanto en el momento de la exposición como en los momentos anteriores. Por ejemplo, un estímulo que se aconsejaba mucho, e incluso se aconsejaba mucho hace algunos años, era al dar un discurso, tener cerca una foto de una persona que nos inspirara o una persona a la que realmente quisiéramos mucho o una persona que nos hiciera sentir muy cómodos y muy felices cuando le hablamos a esa persona. Entonces,
nosotros enfocamos la comunicación en ese individuo, enfocamos la comunicación en el proceso de hablarle a las personas y de esa manera sentimos menos miedo. También se puede hacer de una forma más directa, hablándole a las personas en el público a las que nosotros queremos o que nos caen bien. Casi siempre tenemos algún amigo o algún conocido que está ahí o podemos pedirle que nos acompañe en nuestras exposiciones. Y sentir que le hablamos a esa persona, sentir que conversamos con alguien que es de nuestra confianza, ayuda realmente a que el miedo no solamente disminuya, sino que a veces ni siquiera aparezca. Otra manera es, por ejemplo, comiendo algo que nos parezca delicioso antes de una presentación. Y una cosa que yo recomiendo mucho es el chocolate. Pero el chocolate siempre tratando de que sea chocolate amargo o algún chocolate puro con la menor cantidad de azúcar y la menor cantidad de químicos posibles. ¿Esto por qué? Porque el chocolate libera en nuestro cerebro toda una serie de hormonas, una serie de neurotransmisores que nos hacen sentir felices, nos hacen sentir placer. Entonces contrarresta la experiencia de sentir miedo, contrarresta la liberación química asociada con el miedo dentro de nuestro cerebro. También podemos escuchar música justo antes de una presentación o justo antes de rendir un examen o de dar una entrevista de trabajo. Podemos eh, jugar un juego en el celular que nos guste, podemos leer un libro que nos guste, cualquier cosa que nos produzca placer, que nos produzca disfrute. Cuando estas cosas que nos producen placer aparecen, la sensación del miedo desaparece. Y también podemos hacerlo en un escenario. Una gran manera, por ejemplo, de no sentir miedo es dar un abrazo. No siempre vamos a poder abrazar a las personas que están en el escenario, pero por ejemplo, en mis capacitaciones de oratoria muchas veces hago que mis alumnos se abracen o tengan la experiencia del abrazo, porque eso libera una cantidad impresionante de endorfina a nuestro cuerpo y nos hace sentir bien y nos hace sentir seguros. También podemos hacer alguna actividad lúdica con nuestro público, lo cual no solamente va a ayudar a que el público esté más atento y se sienta mejor y más cómodo con nuestra presentación, sino que nosotros también nos sentimos mejor y nos sentimos mucho más cómodos y mucho más estimulados. Nos divertimos juntos, pasamos ese primer momento, ese inicio que siempre es un poco difícil y además ya hemos pasado también la barrera de la vergüenza. Al hacer un juego, una actividad lúdica con nuestro público, ya no nos sentimos avergonzados al tener que hablar con ellos. Por supuesto, no todas las situaciones de exposición nos permiten esto. Si nosotros vamos a dar una conferencia académica, no vamos a poder hacer un juego antes de la conferencia académica, pero podemos buscar otras fuentes de placer que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir cómodos. Los invito a todos los que van llegando a este video en vivo que vayan dejando sus preguntas, sus consultas, porque justamente queremos que esta experiencia sea una experiencia para las personas que nos están viendo. Así que cualquier duda, consulta o pregunta que tengan sobre lo que es la oratoria o el proceso de oratoria, este es el momento de escribirla. Muchas gracias a los que nos están saludando y mandando caras con corazones y manitos. Realmente es maravilloso tenerlos del otro lado. Y como les decía, es una experiencia que justamente provoca placer en el orador y hace que el deseo de comunicarse sea más fuerte y más eficiente. A mí me encanta estar delante de un aula, es una de las cosas que más disfruto en la vida y también esta experiencia me está resultando muy gratificante porque puedo ver cómo aparecen los nombres de alumnos o de personas con las que he tenido contacto, que realmente conozco y aprecio muchísimo y personas a las que me gustaría algún día si tienen la posibilidad de conocerlas en vivo y en directo. Es maravilloso la experiencia de enseñar, de educar, porque te hace sentir que podés cambiar el mundo para mejor, transformar la sociedad y transformar la realidad de una manera profunda e imborrable. No con un plan que dure un par de años, sino con una huella que queda en la vida de las personas. De hecho, los docentes son los principales oradores de nuestra sociedad actual, porque todo el tiempo, prácticamente todos los días, durante por lo menos 8 horas al día, tienen que estar comunicándose usando la palabra. Y por eso muchos docentes vienen a las capacitaciones de oratoria, sobre todo cuando tienen que enfrentar públicos a los que no están acostumbrados. Por ejemplo, cuando tienen que
conducir reuniones de padres o cuando se convierten en directivos o inclusive cuando están haciendo algún plan o algún programa dentro de su escuela y tienen que dar entrevistas. Son situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, pero les puedo asegurar que no hay nada más maravilloso y no hay nada más mágico que salir de la zona de confort. Es el momento en el que todo ocurre, es el momento en que las cosas realmente se pueden transformar y podemos lograr cosas increíbles que quizás nunca hubiéramos imaginado. Por ejemplo, nosotros en Expresar este año vamos a salir bastante de nuestra zona de confort porque vamos a empezar a organizar capacitaciones online. Nos dimos cuenta que no solamente aquí en Tucumán, que es donde estamos actualmente, sino en otras partes de Argentina e inclusive en otras partes del mundo, hay muchas personas que necesitan poder comunicarse, que necesitan ganar confianza, seguridad y no siempre tienen a mano las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces queremos llegar a todo el público y a todas las personas que están del otro lado y poder verdaderamente ayudarlos en su proceso de convertirse en grandes comunicadores, en grandes oradores. Belén me pregunta cómo enfrentar los nervios y la ansiedad antes de un examen oral. Justamente estábamos hablando de eso, pero voy a repetir algunos de los tips y voy a dar unos tips más que son específicos para los exámenes. Primero que nada, vamos a recordar los tips que hemos dicho anteriormente. La preparación es fundamental para que la sensación de nervios disminuya, pero incluso con una buena preparación en las situaciones de examen por el estrés emocional que uno sufre, no siempre se siente cómodo delante de los docentes. Puede haber estudiado absolutamente toda la materia, puede haber estudiado absolutamente todo el programa, pero aún así sentirse nervioso. Sin embargo, no podemos dejar de lado la preparación. La respiración también va a ser fundamental. Podemos hacer muchos ejercicios de respiración antes de un examen, por ejemplo, hacer varias respiraciones profundas o buscar ejercicios de yoga e inclusive en nuestro libro en 12 pasos para convertirte en un orador exitoso, tenemos todo un capítulo sobre la respiración y los diferentes ejercicios que se pueden realizar. Respirar profundo y tratar de controlar la respiración disminuye muchísimo el estrés y los nervios que podemos sentir. Meditar y visualizar, ese es el otro tip del que habíamos hablado. Visualizarnos a nosotros en la situación de exposición oral teniendo éxito, como una situación de exposición completamente beneficiosa, completamente exitosa. Imagínate, por ejemplo, rindiendo un examen y sacándote la nota más alta. Esa es una gran manera de que tu cerebro empiece a estructurarse, empiece a condicionarse para que realmente la experiencia del examen sea una experiencia mucho más ligera, mucho menos estresante. Acuérdense que el cerebro no distingue lo imaginario de lo real, así que si imaginamos que nos va bien en el examen, nos va a ir bien en el examen. Entonces, respiración, meditación, preparación, pausas. También lleven agua al examen oral, así como les decía que podían tomar agua durante la situación de exposición ante un público, por ejemplo. Siempre llévense su botellita de agua y en el momento en que los docentes les hacen una pregunta y que a ustedes los ponen nerviosos, toman un trago de agua y con eso van a ir bajando el estrés y les va a dar un tiempo un poco más largo para pensar la respuesta. Y también rodéense de estímulos placenteros. En el caso de la preparación de exámenes, no solamente en el momento del examen, rodéense de estímulos placenteros en el momento de estudiar. Tienen que lograr asociar la materia que están estudiando con sensaciones positivas. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida el estudio es generalmente un castigo. Cuando nos portamos mal en clase, los profesores dicen que nos van a dar más tareas. Cuando hay un grupo, un curso que es muy indisciplinado, los docentes les ponen más exámenes. Cuando nos portamos mal en casa o cuando nuestros padres nos ven que estamos con el celular o con la computadora, nos dicen que no tenés nada que estudiar, como si el estudio fuera una cosa negativa. Psicológicamente solemos pensar que el estudio es malo, es un castigo, es un sacrificio que tenemos que hacer. Y en realidad cuando nosotros estamos estudiando algo que nos gusta, por ejemplo, cuando llegamos a la universidad y elegimos una carrera que es nuestra vocación, el estudio se convierte en una experiencia muy, muy estimulante y puede llegar a ser una experiencia extremadamente placentera.
Pero si no es tu caso, si todavía el estudio te cuesta, todavía el estudio te estresa, te paras delante de los libros y realmente te dan ganas de irte a otro lado, de hacer cualquier otra cosa, rodear la situación de exposición, rodear también la situación de estudio de estímulos positivos, es una gran manera de programar tu cerebro de forma distinta. Por ejemplo, ponte metas a corto plazo. Voy a estudiar 1 hora y voy a descansar media hora. Y en esa media hora de descanso no te quedes haciendo nada, sino que haz algo que realmente disfrutes, que realmente te guste. Ver una serie que te guste, un anime, leer un libro, ver una película, cocinar si te gusta cocinar, tejer, hacer alguna actividad física. Es muy importante hacer actividad física cuando uno se está preparando. Y entonces aprovecha esa media hora. Haz algo que realmente te guste. Y ponte metas y ponte premios. Entonces, te dices, voy a estudiar esta hora y luego voy a ver mi serie favorita. Bien. Estudio 1 hora, veo mi serie favorita. Tu cerebro va a estar anticipando el placer de eso que te gusta, de eso que te encanta, de esa serie que te fascina, que te divierte, que te hace reír. Y a medida que lo vayas haciendo y lo vayas practicando, lo que va a suceder es que tu cerebro va a empezar a asociar el estudio con el placer del premio que te vas a dar después. Por supuesto que esos premios sean acordes a la meta que te pusiste. No vas a agarrar y vas a decir, bueno, ahora estudio 1 hora y luego veo una película de 3 horas y media. Me veo la trilogía completa del Señor de los Anillos. Eso no es realista y en realidad no te va a ayudar a cumplir tu meta de ver todo el programa antes del examen. Bien, estoy abierta a más preguntas, a más consultas. Aprovechen este espacio para preguntar absolutamente todo lo que quieran. Belén, me alegra mucho que te haya gustado la respuesta, espero que te sirva y puedas agarrar y hacer más consultas y preguntas en nuestras redes sociales también en momentos posteriores. Nosotros siempre estamos disponibles para responder. Me gustaría responder una pregunta que nos llegó aquí por Instagram en la historia que publicamos comentando sobre este live y que es una pregunta muy interesante y muy curiosa que a muchos oradores realmente les causa estrés y les causa dificultades. Muchas personas me preguntan, personas que ya no tienen que enfrentar tanto la situación de nervios, sino la situación de falta de experiencia ante una exposición, ¿cómo armar un discurso? Es una pregunta que todos tenemos y que en la mayoría de las situaciones de exposición oral nos pueden generar realmente dificultades. ¿Cómo armo un discurso? Tengo algo importante que decir. Tengo las herramientas para decirlo. Ya trabajé sobre mi miedo y mi pánico escénico, me siento confiada, me siento segura, pero ahora ¿cómo lo digo? Lo primero que tenemos que ver es la estructura de ese discurso y la idea principal. ¿Qué es lo que queremos que nuestro público entienda? ¿Cuál es el mensaje principal, el mensaje central que queremos que nuestro público entienda en este discurso? Por ejemplo, si yo voy a dar un discurso para emprendedores, que es una actividad que hago mucho últimamente, quizás lo principal es que me gustaría comunicarles es que tienen que emprender en algo que los estimule y que les guste para que puedan sostenerlo a lo largo del tiempo. Si no les gusta cocinar, no inicien un negocio de comidas o un negocio de mermeladas. Si no les gusta coser, aunque lo hagan bien, no van a ser felices poniendo una boutique. Entonces siempre busquen algo que les guste, que los estimule, para que realmente esa sensación de gusto y de placer los acompañe en todo su proceso como emprendedores. Básicamente mi mensaje sería muy similar al mensaje de Steve Jobs en su discurso a Stanford. Hagan lo que aman, dedíquense a lo que aman, comprométanse con lo que aman. Tengo mi idea principal. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? Bueno, voy a ver con qué ejemplos, con qué historias, con qué ejemplos puedo sostener esa idea principal. Entonces, si mi idea principal es que hay que hacer lo que uno ama, puedo mostrar muchos ejemplos de personas a lo largo de la historia, de grandes emprendedores a lo largo de la historia, o incluso pequeños emprendedores locales que tuvieron muchísimo éxito haciendo justamente lo que amaban. Vuelvo al ejemplo de Steve Jobs. Él dejó su universidad y se dedicó a la programación, se dedicó a crear una empresa que hoy en día es una de las empresas más grandes de tecnología del mundo, o una de las más grandes de tecnología del mundo. Realmente se dedicó a su pasión y lo hizo de una manera fantástica. Entonces,
busco ejemplos, busco historias y a partir de eso estructuro mi discurso. Siempre presento mi tema al principio, puedo presentarlo enunciándolo directamente, puedo presentarlo a través de un ejemplo, puedo presentarlo comentando cuáles son los objetivos de mi charla y voy incorporando los datos y las historias de forma gradual. Es muy importante que pensemos a la hora de preparar una presentación en el principio y en el final. Suelen ser las partes más difíciles y suelen ser partes claves de la presentación para poder comunicarnos con nuestro público. Entonces, prepara una buena frase de introducción o un buen comienzo que enganche a mi público, que tenga algún dato que sea muy llamativo. Por ejemplo, volviendo a los emprendedores, el 80% de los emprendedores fracasan en su primer negocio. Ese es un dato muy interesante. Pero lo más interesante es que el 90% tiene éxito en su segundo negocio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno tiene que volver a intentar. Ese es un dato que es muy interesante y que definitivamente va a llamar la atención de nuestra audiencia cuando nosotros nos presentemos. Es un dato con el que realmente podemos abrir una presentación. Y lo segundo que tenemos que preparar muy bien es el final. El final tiene que dar una sensación de cierre. No nos sirven esos discursos en los que nosotros venimos dando una presentación fantástica y de pronto decimos, bueno, nada más, muchas gracias y toda la gente se queda. Eso es todo, así termina, es como una película inconclusa, como un final abierto, que puede ser muy bueno para el cine, pero realmente no funciona bien cuando nosotros estamos en un discurso. Tener un final abierto no es una cosa positiva, no es una cosa que realmente a nuestra audiencia la estimule o que les deje un mensaje. Lo mejor para el final es de alguna manera retomar el mensaje inicial, mostrar la importancia de ese mensaje y sobre todo agradecer a nuestro público. Y esto es algo que yo digo siempre. El tiempo es una de esas pocas cosas que jamás, jamás, jamás vamos a recuperar. Entonces, si nuestra audiencia ha dedicado tiempo a escucharnos, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer, lo mínimo que nosotros le debemos a esa audiencia es que ese tiempo haya sido un tiempo valioso, que ese tiempo haya valido la pena y estar agradecidos porque esas personas nos dieron algo que nunca jamás en la vida van a poder recuperar. Nos regalaron su tiempo y eso es fundamental. Todo orador debería saber eso, que por mucho que él le pueda regalar a su audiencia, por muchos conocimientos, por mucha información, por muchos datos, por muchos elementos que le permitan transformar su vida, que él les dé a su audiencia le está regalando algo que es todavía más valioso, que es su tiempo. Voy a contestar una última pregunta. Voy a esperar a ver si aparece alguna pregunta aquí por el Instagram en vivo y si no, voy a contestar una pregunta que me hicieron también en algunas capacitaciones y que encontré en mis redes sociales en la preparación de este live. Mientras tanto, por última vez me gustaría volver a recordarles sobre nuestro libro 12 pasos para convertirte en un orador exitoso y hablarles un poco de lo que fue la experiencia de escribirlo. Yo doy capacitaciones de oratoria desde el 2015, desde incluso antes de recibirme de la universidad, y ha sido una experiencia maravillosa, estimulante. He conocido personas extraordinarias y así como Borges se enorgullecía de los libros que él leyó más de los que escribió, yo me enorgullezco mucho más de lo que lograron mis alumnos y de las personas increíbles que he tenido en mis cursos que de lo que yo misma puedo haber logrado. Con todas estas experiencias, con todos estos años de investigación, con todo este bagaje, con toda esta historia en las espaldas, fue que nació el libro de los 12 pasos. Y nació justamente como una herramienta para tratar de llegar a más personas, a esas personas que no pueden hacer hoy una capacitación de oratoria o que quizás no están en Tucumán y por eso no pueden hacerla, o esas personas que no tenían el acceso que van a tener dentro de poco a nuestras capacitaciones online. Y es un libro que realmente me hace muy feliz por la experiencia de escribirlo, por todas las personas que estuvieron a mi lado, por las personas a las que está dedicado el libro, que son mis padres, por todo, toda la historia que hay detrás.
y por el gran amor que mis alumnos me demostraron en todo el proceso de escribirlo y también en el proceso de difusión, acompañándome, compartiendo las publicaciones, yendo a las presentaciones, yendo a las charlas gratuitas que estuvimos haciendo todo el año pasado acá en Tucumán y que vamos a continuar haciendo este año. Esperamos no solamente en Tucumán, sino en toda la Argentina y bueno, algún día llegaremos a todo el mundo. Fue una cosa maravillosa y no quiero dejar de decirles para todos los que lo necesiten, para todos los que piensen que pueden enriquecer, aunque sea un poco sus vidas con este libro, que pueden conseguirlo a través de nuestras redes sociales, pueden conseguirlo en Mercado Libre o incluso pueden buscarlo en Amazon, pueden comprar la versión digital o comprar la versión en papel. Y si por lo que sea no pueden adquirir el libro, igualmente pueden conectarse a nuestras redes sociales. Vamos a estar haciendo más videos en vivo porque esto fue realmente muy rico y muy interesante. Vamos a estar dando charlas, vamos a estar dando conferencias, clases gratuitas, clases online, vamos a estar subiendo artículos, notas, tips, porque nuestro objetivo no es ganar dinero con nuestros alumnos. Nuestro objetivo en Expresar es ayudar a las personas a que encuentren la mejor versión de sí mismos. Y queremos que a través de la palabra, a través de la oratoria, a través del liderazgo, las neurociencias, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, las personas puedan transformar su vida. Eso es nuestro sueño, es nuestro objetivo y realmente cada día trabajando en esto es un gran logro y es una experiencia increíble y única. Bien, voy a contestar la última pregunta entonces. Eh, Como no hubo ninguna pregunta en vivo, voy a contestar una pregunta que apareció previamente en las redes sociales. Y es una pregunta muy curiosa y muy llamativa también. Y es sobre el miedo al fracaso. Es un miedo también muy particular, así como el miedo a hablar en público, tiene sus elementos, tiene sus características, pero me quiero concentrar en el significado de la palabra fracaso. Generalmente asociamos el fracaso con algo negativo, con una experiencia que nos hace valer menos como personas. Inclusive utilizamos la palabra fracasado a veces para hablar de nosotros mismos cuando algo no salió de la manera que esperábamos. Pero en realidad deberíamos saber que el fracaso es el mapa del éxito. Cuando nosotros estamos en nuestro proceso de aprendizaje, cuando hacemos cosas nuevas o hacemos cosas que nos apasionan y fallamos y nos sentimos mal por eso, eso significa en primera instancia que eso realmente era importante para nosotros. Porque cuando no nos sentimos mal, a pesar de haber fallado, significa que era algo secundario, que no es fundamental en nuestra vida, que realmente no nos estimula emocionalmente y psicológicamente lograr eso. Y realmente no deberíamos dedicar nuestro tiempo, que es algo tan valioso, a experiencias que no nos aportan o no nos estimulan. Cuando fracasamos entonces significa en primera instancia que algo nos importa, pero también significa que ahora ya sabemos lo que no funciona. Y cuando sabemos lo que no funciona, podemos empezar a descubrir lo que sí funciona. Grandes hombres de la humanidad han tenido espectaculares y muy públicos fracasos y a partir de esos fracasos lograron cosas increíbles. Hablemos, por ejemplo, de Steve Jobs. Él creó su empresa, fundó Apple, fundó sus sistemas, contrató a una persona para que lo ayudara en la dirección de la empresa porque la empresa crecía cada vez más. ¿Y qué sucedió? Lo despidieron de su propia empresa, imaginen eso. Y fue algo muy público, porque él ya era muy conocido, era muy famoso en el momento en que lo despidieron. Imagínense el escándalo, imagínense todo lo que él debió sentir, imagínense esa experiencia de fracaso, haber triunfado mundialmente, haber creado una empresa con un trasfondo mundial y de pronto que te echen de tu propia empresa. Y sin embargo, ¿qué hizo él? Empezó de nuevo. Creó Next, creó Pixar, creó todo un nuevo sistema operativo que después fue el centro de lo que fue la transformación y el renacimiento de Apple. Si él no hubiera fracasado, a la larga su empresa lo hubiera hecho, porque Apple necesitaba que él pasara por la transformación del fracaso para poder transformar también la experiencia de la empresa.
Imagínense qué hubiera sido del mundo sin Toy Story. Toy Story nunca hubiera nacido si no hubiera nacido Pixar. Pixar nunca hubiera nacido si Steve Jobs no hubiera fracasado. Otra experiencia de fracaso que a mí me parece muy divertida y muy interesante es una gran experiencia de fracaso que tuvo Leonardo da Vinci. De hecho, algunas personas consideran que Leonardo da Vinci era hiperactivo y disléxico. Y es muy interesante pensar que uno de los grandes genios de la humanidad en realidad era una persona que tuvo que afrontar muchas dificultades en una época en la que estas dificultades ni siquiera tenían nombre, ni siquiera eran conocidas. Hay una historia que se cuenta de Leonardo da Vinci. En una ocasión lo llaman a un pueblo para que organizara la boda de uno de los nobles de la ciudad. Entonces él dice, bueno, yo voy a preparar la comida, voy a preparar la boda, voy a preparar una tarta para toda la ciudad, un pastel para toda la ciudad. Bueno, sí, tiene que ser grande porque vamos a tener muchos invitados, vamos a invitar a todo el pueblo. No, voy a preparar un pastel para toda la ciudad. El pastel va a ser tan grande que va a tener el tamaño de una carpa y la boda se va a poder celebrar dentro. Leonardo contrató a los mejores pasteleros, contrató a los mejores arquitectos, armó su mega tarta gigantesca, estaba todo preparado para la boda. ¿Y qué pasó? Cuando se despertaron el día de la ceremonia, descubrieron que todas las ratas y los animales callejeros de la ciudad se habían comido la tarta. Leonardo tuvo que salir huyendo de la ciudad para evitar no solamente la vergüenza, sino las represalias. Poco tiempo después se reivindicó pintando la última cena. Y la frase con la que presentó el mural de la última cena es épica. Ciudadanos, ¿cómo no voy a poder alimentar yo a un pueblo si puedo darle de comer al Hijo de Dios? Leonardo tomó su fracaso y lo convirtió en una gran experiencia de éxito que ha permanecido a lo largo de los siglos y que nos llega hasta el día de hoy y seguimos admirando como una de las más grandes obras artísticas de la humanidad. No tengan miedo al fracaso, porque el miedo al fracaso nos puede llevar a no intentarlo. Quiero terminar con una frase relacionada con este tema que a mí me encanta y me parece muy, muy importante. Y creo que todo orador debería tenerla como un mantra personal y como uno de los elementos que lo ayuden a desarrollarse. Y esta frase dice así: cuando uno tiene que tomar una elección, cuando uno tiene que elegir algo, esa elección siempre va a implicar algún tipo de renuncia. Uno tiene opciones y elegir una opción significa renunciar a todas las demás. Pero no elegir es renunciar absolutamente a todo. Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado en este live. Ha sido una experiencia impresionante. Pronto vamos a estar publicando cuando vamos a hacer la segunda tanda de este video en vivo, de estas transmisiones en vivo. Y también vamos a publicarlo en nuestras redes sociales para que las personas que no pudieron quizás conectarse hoy tengan la posibilidad de conectarse en las próximas oportunidades y de ver también todas estas cosas tan importantes y tan valiosas que hemos estado hablando. Les agradezco muchísimo su tiempo. Ha sido muy interesante y muy divertido. Espero que les haya servido, que haya sido una experiencia con la que hayan aprendido y hayan podido disfrutar. Y quiero terminar, bueno, haciendo un último agradecimiento y diciéndoles que espero verlos muy, muy pronto en situaciones similares. Nos vemos. Muchas gracias por todo y muchos éxitos.